preparando un montón de cosas para el campamento que Dios mediante será en julio. Así que orad también por ello. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 12 y versículos 1. Pasaje que vamos a leer en esos versículos. Y antes de entrar en el mensaje, quiero abriros un poco mi corazón en cuanto a qué es lo que el Señor está haciendo en mi corazón en cuanto a las predicaciones. Como sabéis, tengo muchísima carga por las familias de la iglesia, y en su totalidad veo que Satanás está destruyendo muchísimas familias. Por eso también con los varones, el día 29 vamos a seguir teniendo un estudio sobre el matrimonio. Y estáis todos los varones invitados. Vamos a aprender lo que significa fortaleza y ternura. Así que os adelanto algo importante. Pero mi corazón también tiene mucho peso ya desde hace más de un año. Porque creo que el Señor viene pronto. Creo que el Señor viene pronto. Viene ya. No solo lo veo por la situación que estamos aquí todos con un bozal en nuestras bocas y con toda la polémica del COVID, pero hermanos, cuando uno ve las noticias internacionales se da cuenta de los eventos que están habiendo en diferentes países del mundo, guerras, rumores de guerras, gente levantándose aquí y allí, y después observa también la cantidad de fenómenos extraños que se están produciendo en la tierra, tsunamis, terremotos, agujeros en Turquía, viendo también en los mismos astros, y Manuel, que es un buen seguidor, ¿verdad?, de lo que está pasando ahí en el universo, ver ahora la luna de sangre, la luna rosa, los próximos eventos que van a pasar este mes, viendo todas esas cosas y poniéndolas todas juntas, de verdad os digo, el Señor viene pronto. Señor viene pronto, no tengo otra explicación. Lo que pasa es que muchos de nosotros, aún la iglesia de Jesucristo, estamos como dormidos y necesitamos ser sacudidos. Ahora, la semana pasada estuve predicando sobre Ezequiel 36. Estuve hablando de las profecías en cuanto a Jerusalén e Israel. Y hermanos, yo os digo, yo no había visto las noticias esa noche, no sabía lo que estaba pasando en Jerusalén, y después del domingo me enteré del jaleo que está habiendo en la franja de Gaza. Y si has sido como yo, estoy seguro que has estado siguiendo las noticias muy de cerca de la guerra en Gaza. Y utilizo ese término ya, guerra en Gaza. Ahora, debo ir con cuidado porque mi deseo, hermanos, no es hablar de política. Dios no me ha llamado para eso. Yo no soy político. Y muchas veces en los conflictos internacionales y nacionales he intentado ser muy cuidadoso. Tengo amigos en Belfast. Conozco de primera mano el problema que estaba habiendo en Irlanda, los grupos allí, independentistas y los unionistas. Ian Paisley ha sido un amigo mío personal y su hijo continúa siéndolo. Y conozco el problema del Ulster. También conozco el problema de primera mano aquí en Cataluña, no hace falta ir más lejos, ¿verdad? El 1 de octubre y todas esas cosas, España, Cataluña y su historia de amor y noviazgo. Pero hermanos, Dios no nos ha llamado a luchar por conceptos terrenales. Nuestro reino no es de esta tierra. Así que en mi predicación en esta mañana no quiero hablar de política, aunque mencionaré algunos eventos, sino quiero que veamos en las Escrituras qué es lo que dice Dios y podamos tener un entendimiento claro, objetivo y bíblico, sobre todo bíblico, de qué es lo que hoy está pasando en Jerusalén y en la franja de Gaza. Y para ello tenemos que abrir las Escrituras. Porque la Biblia está más al día que el periódico de esta mañana. Y la Biblia es quien nos dice qué es lo que va a acontecer mañana. Israel es el reloj en la mano de Dios. Y cuando uno ve la historia, te das cuenta que la situación árabe-israelí lleva la centralidad del mundo. Y nos preguntamos por qué. En México, durante este año mismo, está muriendo gente metida en camiones, cisternas dejadas ahí a secarse en los desiertos, intentando escapar hacia Estados Unidos. Nadie dice nada. Las matanzas brutales en otros países. Nadie dice nada. Nadie dice nada de las mortandades que hay en las guerras Chechenia y los países que fueron de la antigua URSS. En India, la persecución en contra de cristianos. Nadie dice nada. No se oye nada en las noticias. Pero sí en lo que está pasando en Jerusalén. La pregunta es ¿por qué? ¿Hay un problema geopolítico? Lo creo y lo conozco. ¿Hay un problema geoestratégico? Eso que llamamos el Levante ha sido desde los imperios antiguos el lugar de choque. Egipto subía, bajaba Babilonia, Medo-Persia y ahí era el campo de combate. Y aún hoy ese Levante continúa siendo el lugar geoestratégico.
El conflicto religioso entre las tres religiones grandes es un problema y un problema grande. La yihad islámica es una de las columnas de la religión islámica. Para ser un buen musulmán tienes que cumplir esas columnas. Y una de esas columnas es la yihad. ¿Y qué es eso? Muerte al infidel. Islam quiere decir sumisión. No penséis que el Islam tendría misericordia de nosotros si ellos reinaran. Creo que más de uno perdería nuestra cabeza y seríamos degollados por solamente confesar que Jesucristo es el Señor y único Dios soberano. La yihad es una columna que está destruyendo miles de personas. La incredulidad de la iglesia es igual que esa yihad. Mira lo que acabo de decir. El problema también que estamos viendo y cada vez más es que la iglesia del Señor Jesucristo ha dejado de creer este libro y de predicar este libro. Y lo que se está diciendo es la opinión de los hombres, la opinión de teólogos, y no van a las Escrituras. Y esa incredulidad ha hecho que la iglesia de Cristo deje de orar por la paz de Jerusalén, mandato que hemos oído hoy en el Salmo 122. Y hemos dejado de amar a la nación que Dios escogió con un problema. ¿Por qué? Porque escuchamos más las noticias y los informativos que lo que la palabra de Dios dice. Y debemos darnos cuenta, hermanos, debemos tener discernimiento a todos los niveles, que lo que nos dicen en el canal televisivo no es la verdad. La primera víctima en una guerra, la primera víctima es la verdad. La estrategia militar nos lo enseña. La mejor manera que puedes derrotar al enemigo es creando ficción. Y sabes una cosa, yo soy fotógrafo de prensa, tengo mi pase, mi identificativo, puedes verlo ahí en internet, con un grupo internacional de fotografía. Y yo como fotógrafo, yo puedo estar en un campo y girar mi cámara a la izquierda y hacer una fotografía de unos niños jugando a la pelota y un balón y pasándoselo pipa, como decimos aquí, girar mi cámara y ver cómo otros están tirando piedras. ¿Dónde doy el clic? ¿Y qué te enseño? Va a determinar lo que piensas de un país. Yo puedo ir a Pedralbes hoy a hacer fotografías de cómo bien vivimos en Barcelona. ¿Verdad que sí? Un lujazo. Todos los barceloneses vivimos así. O puedo ir a la mina y decir, mira, pobrecitos los de Barcelona, cómo viven. Y la influencia de mi cámara, una foto habla más que 1000 palabras, va a determinar cómo vas a pensar. Entonces, ¿cómo instruimos nuestra mente? ¿Cómo preparamos nuestra mente delante de los eventos que estamos viviendo hoy en día? Solo hay una respuesta, y es con la autoridad de lo que dice Dios. Y como creyentes tenemos que hacer que esa autoridad sea realmente la que rija nuestros pensamientos. Y ese es mi objetivo hoy a través de lo que voy a decir en ese mensaje. Os invito a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 y versículo 2, hasta el 3. Génesis 12, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, clamo a ti como lo he hecho en la soledad de mi propio despacho, pidiéndote que estés conmigo y me des la autoridad de tu palabra y el poder de tu espíritu. Sé, Señor, que tal vez este mensaje no vaya a ser ni popular ni bien recibido por muchos. Hay otras voces que son más populares y se oyen más y son más seguidas que va a ser la mía. Pero creo, Padre, que tú tienes un pueblo y un remanente y que es necesario que tu remanente escuche lo que tú dices en tu palabra. Por eso, Padre, te ruego, te suplico, que me des ese poder que solo viene de lo alto. No viene del conocimiento, del academicismo, no viene, Señor, de la popularidad, viene de tu Espíritu. Y por eso hoy te rogamos como iglesia, háblanos a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Génesis 12 nos da 5 promesas que son la clave del evento que estamos hablando en nuestros días. La primera promesa es que yo te haré una nación grande. La segunda, yo te bendeciré. La tercera promesa es que haré tu nombre grande.
La quinta promesa, perdonadme, tú serás de bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Estas promesas fueron dadas a un hombre, Abraham, y fueron dadas a su descendencia, como ya veremos. Estas promesas no estaban basadas en ninguna condición. Solamente había algo que Abraham tenía que hacer. Tenía que dejar Ur de los Caldeos. Tenía que abandonar todo aquello que había sido su familia, su tesoro, sus bienes. Todo eso quedaba atrás. Tenía que lanzarse por fe a las manos de un Dios que le había prometido: yo voy a estar contigo. Era la única condición que Dios estaba pidiendo a Abraham. Era pues un pacto incondicional. Y acabo de lanzar una bomba teológica que a partir de ahora va a determinar la continuidad de mi interpretación bíblica. Porque muchos dicen que este era un pacto condicional, que Abraham y su descendencia tenían que hacer varias cosas, porque si no, Dios los iba a abandonar y olvidar su promesa. Y por eso, como veremos, Dios ya no ama a Israel, ya lo ha dejado atrás y lo ha cambiado por la iglesia. Pero hermanos, lo primero que debemos decir: esta era una promesa incondicional de parte de Dios. Dios no le había dado a Abraham ninguna condición, sino promesas que van a determinar no solamente la vida de este hombre y su familia y los hijos que tendría, van a determinar la historia de la humanidad y afectar hasta nuestros propios días en todo lo que estamos viendo hoy, en este día de hoy, en la ciudad de Jerusalén. Primera promesa. La promesa de una gran nación. Esto iba a ser a través del hijo que había de nacer, un hijo de la promesa, Isaac. Su nombre quiere decir risitas. Cuando parecía todo imposible, cuando parecía que no había manera, Abraham tenía 75 años, 70 y algo, Sara también, entrada en días, 60 y pocos. ¿Cómo vas a tener un hijo a esa edad? ¡Imposible! Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando Él promete algo, no mira si es posible o es factible o cuántas órdenes de probabilidad hay. Cuando Dios determina algo, lo hace. Esa promesa estaba basada en que iba a crear una gran nación. La segunda promesa es que la bendición de esa gran nación iba a ser también personal. ¿Por qué? Dios prometió a Abraham bendecirlo en 3 formas diferentes. Y escucha esto, porque esto es también importante. Le dijo: Dios va a darte protección especial, va a darte abundantes riquezas, buena salud, hasta una edad avanzada. ¿No te gustaría que Dios te hubiera prometido esto para ti? ¿Verdad que sí? Bueno, era una promesa para Abraham, no era una promesa para la iglesia, era una promesa para Abraham personal. También tenía Dios un propósito. Le prometió darle un nombre grande. El nombre dice mucho de nosotros mismos. Y cuando alguien dice Abraham, los judíos, los musulmanes y los cristianos saben ese nombre. Abraham, padre Abraham, el padre de la fe. Los judíos lo tienen como el gran patriarca. Los ismaelitas, Ismael, hijo de Abraham, los musulmanes hoy en día lo tienen como el gran patriarca. Y nosotros como el padre de la fe. Un gran nombre. Le dio también una promesa, la promesa de la protección divina. Una promesa que anticipaba lo que va a pasar y lo que ha pasado en la historia. El antisemitismo. Dios dijo a Abraham: no temas, yo te haré un gran nombre, yo te protegeré. En esa promesa había una doble posición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Os hago una pregunta: ¿es esto la Biblia? ¿Es esto la palabra de Dios? ¿Es esto lo que Dios dijo? Sí, ¿verdad? ¿Debemos creerlo? Por supuesto. Y miremos en la historia de la humanidad aquellos países que han bendecido a los descendientes de Abraham y los que los han maldecido. Y sin entrar en política o en sesgos que no deberían esta mañana, miremos a naciones como Estados Unidos y miremos a naciones como España. Y veamos cuál el destino y trato de la nación de Israel ha influenciado en esos países de una manera drástica. La promesa de maldecir a todos los que maldicen es igual de potente como de bendecir a todos los que te bendicen. Pero vayamos a la palabra de Dios. Una vez más voy a leer varios pasajes, si puedes léelos en tu Biblia.
Anótalos en tus notas. La promesa de maldecir a todos los que te maldicen y la promesa de bendecir a todos los que te bendicen. Génesis capítulo 27. Y versículo 29. Vemos que Dios está restableciendo esta promesa, no a Abraham en este momento, sino a su descendencia. Génesis 27, 29 dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Os suenan esas palabras? Fueron las palabras que Dios le había dado a Abraham y ahora Isaac las estaba escuchando. La misma palabra. 400 años después de este evento, justamente 400 años después, hay un hombre que se levanta, Balaam, por orden de Barak, intentando maldecir a la nación de Israel. Han pasado 400 años. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 23 y versículo 8. Génesis 23, 8. ¿Porque maldeciré yo al que Dios lo maldijo? Se pregunta Balaam. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Pero mira el versículo 9, leído el 8, mira el 9. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. 400 años más tarde, Dios ha respondido. Dios ha oído. Dios ha obrado con su poder y misericordia para bendecir a la nación de Israel. Vayamos al profeta Zacarías. Si estáis ahí conmigo, por favor, abrid la Biblia en Zacarías capítulo 2, versículos 8 al 12. Zacarías 2, 8 al 12. Zacarías 2, 8 hasta el 12. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Qué os ha parecido esas palabras? Muchas veces lo he usado yo mismo hacia el creyente, ¿verdad? El que nos toca, toca a la niña. ¿Y qué es eso de la niña? La pequeña retina que está ahí en el ojo. Eso es la niña del ojo. ¿Sabes que duele si te ponen el dedo en el ojo? ¿Lo has probado alguna vez? ¿Quieres probarlo ahora? Solo tienes que... Lo digo por si no lo habéis experimentado. De verdad, vale la pena de tanto en tanto experimentarlo. No lo hagáis. El daño es horrible. Es realmente... Dicen que el dolor de muelas es uno de los dolores más grandes, pero el dolor de ojo a mí me duele mucho. Pero aquí dice que el que nos toca, toca la niña, el ojo de Dios. Y este versículo en el contexto no se refiere al creyente nuevo testamentario, se refiere a Israel. Voy a seguir leyendo el versículo 9. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojos a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí que vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Zacarías 2:8 aún no se ha cumplido. Dios no está viviendo en Jerusalén. Pero la palabra de Dios nos dice que vendrá un día en que el Hijo de Dios, el descendiente del rey David, Yoshua ben David, así es su nombre en hebreo, nuestro Señor Jesucristo, se sentará en Jerusalén en el trono de David y gobernará con poder y gran gloria. Y todas las naciones vendrán y adorarán a Él. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso, amados míos, cuando la Biblia nos dice en el Salmo 122 que oremos por la paz de Jerusalén,
indirectamente nos está diciendo, orad para que el Rey de paz reine en Shalom, en la ciudad de paz. Es una oración que debemos hacer porque debemos clamar al Señor que Él venga pronto. Y como he dicho al principio de este mensaje, ¿cuál está siendo el problema de la iglesia de nuestros días? En general estoy hablando. Que lo que hoy estoy predicando se ha dejado de predicar porque no es políticamente correcto. Porque te metes en problemas si hablas a favor de Israel. Y yo no estoy diciendo que todo lo que políticamente han hecho es correcto. Pero lo que estoy diciendo es que bíblicamente Dios tiene un plan, una promesa, un objetivo que Él va a cumplir. Y nuestra oración es que esta petición se cumpla. Ahora hay más que quiero compartir con vosotros. La promesa de la salvación de la humanidad fue dada a Abraham. ¿Habéis oído esas palabras? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podía ser hecho esto? ¿Cómo podía ser hecho esto? Si a mí me tocara el gordo de Navidad, cosa que veo difícil porque nunca compro un número, pero si me tocara, yo sé que en esa bendición, a mí, toda mi familia sería bendecida, ¿verdad que sí? Podríamos incluso ser mucho más bendecidos. Estoy ahora imaginándome cosas. Podríamos comprar un local más grande, podríamos hacer un montón de cosas. Vamos a imaginarme que, Daniel, te agarro a ti de ejemplo, capaz que tienes un tío desconocido en algún lugar recóndito del mundo y ni lo sabías, y te da una herencia de 30 millones de euros. ¿Más? Problemas, sí. Seguro que todos los que te rodean serían bendecidos. Cuando Dios dio a Abraham una bendición, todas las naciones fueron bendecidas. Entonces la pregunta que debo hacer es esta. ¿Cuál fue la bendición? ¿Y era necesario que Dios interviniera para que esa bendición llegara a nuestra nación, a España? Llegara aún más, llegara a mi propia vida. ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál era la manera en que Dios lo hizo? Porque Dios escogió a Abraham y sus descendientes. Déjame decirte 4 razones por las cuales Dios creó la nación de Israel. La primera razón es que ellos recibieron, escribieron y preservaron la palabra de Dios. No olvidemos que los textos antiguos testamentarios son textos judíos, semitas. No estamos leyendo Aristóteles, Platón o Plutarco. Estamos leyendo la eterna palabra de Dios escrita en la lengua hebrea. Los oráculos divinos fueron dados en ese idioma. Nos dice en Romanos capítulo 3 y versículo 2. Muchos en todas, voy a leerlo, dice, ¿qué tiene de ventaja el judío? Y el versículo 2 dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les han sido confiada la palabra de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque Dios quería darnos hoy una Biblia que pudiéramos leer, que pudiéramos conocer a Dios, que pudiéramos saber lo que Dios hizo con Moisés en Egipto y los años que pasaron en el desierto, que pudiéramos ver la fidelidad de Dios con esa nación y al hacerlo nosotros mismos fuéramos bendecidos. Pero hermano gentil que me oyes, en cualquier lugar del mundo debes saber que el Antiguo Testamento es un libro hebraico, judío. Y Dios así lo planeó. En segundo lugar, una de las razones por las cuales Dios determinó esta nación es que la manera que Dios trataba a Israel, la forma en que Dios obró en Israel, es una referencia clara para nosotros en cuanto a nuestra propia fe. Porque el Dios de Israel es mi Dios. Mi Dios no es el Dios Alá. No es Buda. Mi Dios no es la madre tierra, Gaia, como dice en la nueva era. Nuestro Dios, amados míos, el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de Israel. Y tenemos que darnos cuenta que la manera en que Dios trató a Israel es la manera que Dios nos trata a nosotros. Y dándonos cuenta de eso, creceremos en nuestra fe y conocimiento, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En tercer lugar, porque Dios tomó esta nación. ¿Cuál fue su plan? Fue el pueblo escogido a través del cual vino Jesucristo.
Y esto es importante. Mira en Isaías 49, versículo 6. Isaías 49, 6. Marca ese versículo en tu palabra, en tu Biblia. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermanos míos, Jesús es judío. No digo era, Él vive. A veces alguien me ha preguntado si yo soy judío y siempre doy la misma respuesta. Digo, no, pero mi hermano mayor sí. Y se quedan extrañados. Jesús es mi hermano mayor. Nuestro Mesías es judío. ¿No tienes por ello razón para amar la nación de aquel que te ha dado la vida? Si alguien está casado con una persona de otro país, estoy muy seguro que terminará amando a ese país porque es reflejo de quién es tu esposo o tu esposa. El amor te mueve a amar a la prole de la cual ha venido ese ser querido. ¿Cuánto más yo no voy a amar a la familia de mi Señor y Salvador Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es judío. Y Dios tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo, que ese bebé iba a nacer de una mujer judía casada con un hombre judío en una ciudad judía. Iba a planear todos esos eventos, no en la ciudad de Castellbisbal entre catalanes o españoles, no en Belfast, sino que iba a hacerlo en un lugar específico, en un momento específico, en la historia. Dios iba a intervenir a través de una familia descendiente directa de David, descendiente directa de Abraham. En cuarto lugar, porque Dios quiso escoger esa nación. Ellos han sido llevados o llamados a predicar el Evangelio. Escuchad esto porque nos va a sorprender. Casi la totalidad de la primera iglesia ahí en Jerusalén, Hechos capítulo 2, eran judíos. Eran judíos, sí que había que hablaban de diferentes lenguas, si recordáis el pasaje, pero era debido a que eran judíos de la diáspora que habían venido a adorar a Jerusalén. Y ellos hablaban el hebreo antiguo, porque así lo leían en la Torá, pero tenían diferentes idiomas. El mensaje de Dios en cuanto a la salvación del mundo, Juan 3, en adelante. Bueno, no iba a decir el versículo famoso, de tal manera amó Dios al mundo, pero todo Juan 3 fue pronunciado a la nación hebrea. Y el mensaje en Hechos capítulo 2, cuando Pedro se pone en pie y empieza a predicar de lo que están viendo esos judíos que se quedan extrañados, le recuerda las palabras y profecías de Joel en el Antiguo Testamento. En otras lenguas hablaré este pueblo y aún así no creerán. La nación de Israel ha sido llamada a predicar el glorioso evangelio y aún los 144.000 señalados en el último tiempo de la profecía son judíos. ¿Os dais cuenta de esto? Dejadme avanzar. Si tal es la bendición de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios para esa nación necesita una tierra, porque no hay nación sin tierra. Vayamos a cómo Dios amplía este pacto. Dios amplía este pacto a Abraham con un pacto sobre la tierra extraordinario. Esa tierra que Dios iba a darle. Y debemos preguntarnos a quién iba a ser dada, cuáles eran sus fronteras, las condiciones para esa posesión y cuánto tiempo iba a durar esa dádiva. ¿Estáis conmigo? ¿A quién va a ser dada? ¿Dónde va a ser dada? ¿Cuándo va a ser dada? ¿Por cuánto tiempo van a tenerla? Vayamos a la Biblia para responder a estas preguntas. Génesis capítulo 12, versículo 7. ¿Estáis conmigo? Vamos a abrir rápidamente en Génesis 12 y versículo 7. Mira lo que dice. Génesis 12, 7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A tu descendencia daré esta tierra. Nos queda claro. No solo a ti, Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Vayamos a Génesis capítulo 13 y versículo 15. Vamos a ir rápidamente. Los que tenéis teléfono podéis aún avanzar más o tablet. Vayamos rápidamente a Génesis capítulo 13 y versículo 15.
Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para un rato. ¿Tienes la Biblia abierta? La daré para unos años. La daré por unos días hasta que venga la iglesia y te quite de en medio. La daré, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está dando la promesa? Dios mismo. La daré para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allá un altar a Jehová. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú si Dios te promete algo? Va, sé sincero, piénsalo en un momento. Dios te promete algo, te dice, te voy a dar aquí en Malibú, ¿verdad? Hermano Benito, ahí en Malibú. Toda la isla, sí, sí. Voy a darte ahí toda esa playa tan bonita. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo sé lo que hubiera hecho yo. ¿De verdad, Señor? ¿Seguro? Porque somos así de incrédulos, o sea que si no nos lo creemos. ¿Qué hizo Abraham? ¿De verdad, Señor? Génesis capítulo 15, versículo 8. Mira lo que hace Abraham. Él quiere asegurarse que la promesa que Dios ha dado es cierta. Y dice esto. Él respondió, Señor Jehová, ¿en quién conoceré que la he de heredar? ¿Habéis visto la pregunta, Señor? ¿De verdad? ¿En qué voy a conocer que la voy a heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó él todo esto, los partió por la mitad, puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Cautividad babilónica bajo Nabucodonosor. Cautividad en Egipto. Cautividad en las naciones a las cuales fueron dispersas. Las profecías se encontraban en el Antiguo Testamento. Pero sigamos leyendo. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Se refería a esa esclavitud en Egipto en este momento. Tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán, ¿dónde? Acá, a la tierra que yo te estoy prometiendo. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto, marca esa palabra, con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. No había catalanes todavía ahí, ¿vale? Pero ¿habéis visto cuántos nombres extraños? Una tierra grande que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Nunca Israel ha poseído todo lo que Dios le ha prometido. Nunca. Pero esto era el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Hay alguna condición? No. Es un regalo porque Dios tiene un propósito, traer a su Mesías a través de esa nación. Ahora, este pasaje da una clave muy importante y quiero dedicar un momento a ello. La clave es que Dios estableció un pacto. La palabra pacto es baraz. Y baraz es un acuerdo mutuo, es algo que tú haces y que pones tu vida en juego. Hoy en día no existe eso, ¿verdad? Firmamos un contrato matrimonial, firmamos un contrato de compra y venta, firmamos un contrato de lo que sea, todo es papel mojado. Pero este contrato era muy importante. Nos dice Delitzsch, Keelan Delitzsch es un gran teólogo y comentarista bíblico. Voy a leer lo que él dice. Dice, el procedimiento se correspondía más bien con la costumbre, vigente en muchas naciones antiguas, de sacrificar animales al concluir un pacto. Y después de dividirlos en pedazos,
colocar los pedazos uno al frente de otro para que las personas que habían firmado el pacto pudieran pasar entre ellos. Ahora, imagínate esto. Tú te compras una casa, haces un pacto, haces un acuerdo, haces un contrato. La palabra pacto y contrato es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué haces? En vez de ir al notario y pagar no sé cuánto cuesta un ojo la cara y parte del otro en el notario, no haces eso. Te compras una ovejita, la partes por la mitad, la pones a un lado y a otro y vas agarrado de la mano con la persona con la cual has hecho el pacto y pasas por medio. ¿Por qué pasas por medio? Muy fácil. La idea es muy clara. Amigo mío, si tú rompes el pacto, ¿ves lo que le ha pasado a la ovejita? Y ahora lo mismo contigo. ¿Verdad que es suficiente razón para no romper el pacto? ¿Verdad que sí? Porque en cuanto te venga a la cabeza la idea de romper el contrato y no hacer lo que habías contratado, te acuerdas del animalito partido por la mitad. Y dices, ay, madre mía, mejor no hacer esto. Ahora, ¿qué habéis observado en esta firma de este pacto con Abraham? ¿Quién pasó por medio? No fue Abraham, ¿eh? ¿Quién pasó entre los animales troceados, diciendo, así me hagan si yo rompo el pacto? Fue Dios mismo. Fue Dios mismo. Amados míos, eso me habla del carácter de Dios. Dios no miente cuando promete algo. Dios no se equivoca cuando Él pone en juego su palabra. Y este pacto era incondicional. Dios pasó por medio de los animales. Y puedo decirte algo, este Dios es el Dios que te dijo, si crees en mí tienes vida eterna. Y yo no rompo el pacto. Si confiesas mi nombre, si confiesas que Jesús es el Señor, yo te daré vida eterna y yo no rompo el pacto. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no rompo el pacto. Yo voy a ayudarte, a sostenerte, voy a escuchar cuando me pidas, voy a estar atento a tus necesidades, voy a oír la oración. Yo no rompo el pacto, porque la sangre de mi Hijo troceado por ti, levantado en esa cruz, es la firma de mi contrato contigo. Por eso no perdemos la salvación. Y si tú oyes por ahí a alguien que dice que pierdes la salvación, déjame decirte que miente en la cara de Dios mismo. Porque nuestra salvación se encuentra segura en Él. Abraham, ¿cómo entendió lo que Dios le había dicho? Voy a otro pasaje, al versículo 7. ¿Cómo lo entendió? Escucha esto. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Entonces el criado de Abraham puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahora, en este pasaje que he leído, nos narra que Abraham pide a este siervo que vaya a buscar mujer para su hijo. Es un casamentero, es un celestino, pero el siervo lo hace. Y antes de que vaya a buscar esa mujer para su hijo, Abraham hace algo que, hermanos, es extraño y necesito explicarlo. Lo habéis leído, que poniendo su mano debajo del muslo de Abraham, su señor le juró por este negocio. ¿Habéis leído esas últimas partes? ¿Entendéis lo que la Biblia dice? Estoy hablando con adultos, así que voy a explicarlo. La costumbre en aquellos momentos y en estas culturas es que cuando alguien hacía un juramento, juraba por su descendencia que no rompería ese juramento. ¿Y cómo lo hacía? Lo has adivinado. Poniendo su mano en el lugar donde la descendencia iba a continuar. Por eso la palabra, y estoy hablando con adultos, la palabra testimonio viene de una palabra cercana a testículo. Y tiene que ver con lo que acabo de leer. Por tu descendencia juro que voy a hacerlo. Gracias a Dios ya no hacemos esas cosas. Se hacía en la cultura antigua. Pero me lleva a un punto muy bonito, muy interesante. El Señor prometió por la descendencia. La palabra en el Nuevo Testamento es simiente. No simientes en plural, simiente en singular de Abraham.
La palabra simiente, unida aún a ese concepto que os he enseñado, en el griego es spermatos. ¿Más sentido todavía? La palabra simiente, el mismo Pablo nos revela a quién se refiere. Al mismo Señor Jesucristo. Dios juró por su Hijo que no iba a romper su pacto. De la misma manera que el siervo de Abraham juró que haría la voluntad de Abraham, el Hijo dijo, heme aquí para hacer, Dios, tu voluntad. Entonces, ya termino en este mensaje y me adelanto ya a la última sección para llegar a una conclusión importante. Hemos visto que Dios da una promesa y la confirma y la reafirma. Pero entonces, ¿por qué aún dentro de la iglesia nace este antisemitismo, ese rechazo de Israel? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando uno lee la historia se da cuenta rápidamente lo que ha pasado. En el siglo V, un señor llamado Agustín de Hipona empezará a enseñar que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Que Israel dio la espalda al Mesías prometido y ha sido por lo tanto rechazado por Dios. Y que por lo tanto la iglesia ahora es la beneficiosa de todas las bendiciones de Dios, incluida la tierra. Por eso Agustín de Hipona nos hablará de la ciudad de Dios y del reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y todas sus huestes tienen tantos contratos firmados con tantos castillos y son tan terratenientes. Porque el reino de esa apóstata iglesia está en este mundo, pero no el reino de Jesucristo. La idea de Agustín de Hipona va a dar lugar a una interpretación alegórica y a una posición doctrinal que se llama la doctrina del reemplazo. La iglesia ha reemplazado a Israel con todas las cosas que eso quiere decir. Y ya no existe Israel. Es una nación ahí medio pagana, que no adoran a ningún Dios como el nuestro, que son dignos de ser echados al mar, como quieren hacer los árabes. Y de esta manera, hermanos, hoy, en este mismo domingo, desde púlpitos de iglesias reformadas, y voy a mencionar ahí claramente para que podáis saber a quiénes me estoy refiriendo, iglesias de doctrina reformadas están negando la palabra de Dios y mintiendo en nuestro rostro al decir que lo que acabo de leer no se va a cumplir. Porque esto Dios no lo hace ya. Y ahora la iglesia. Te daré una tierra para siempre. Voy a cumplir mi promesa porque yo he puesto mi juramento en ello. Cuando alguien desde el púlpito dice que Dios no va a regresar a por su iglesia, no hay tal cosa como el rapto. Cuando alguien desde el púlpito está diciendo que Israel ya no tiene Dios un plan para esa nación. Cuando alguien desde el púlpito está diciendo que Dios ha determinado quién va al infierno y quién va al cielo. Cuando alguien desde el púlpito está diciendo eso, amados míos, miente en el rostro de Dios. Escupe al rostro de Dios y a su palabra. Y nunca hubiera hablado tan fuerte como lo estoy haciendo. Pero es necesario tronar desde nuestro púlpito, aunque pocas voces nos oigan. Porque el error ha conquistado a la iglesia. Y el espíritu de mentira está haciendo de nuestro Dios un mentiroso y alguien tiene que levantar una bandera por la verdad. Aunque se quede solo en una colina perdida y sea el último soldado que se mantenga en pie. Porque debemos predicar la verdad con todas sus consecuencias. Y eso es la realidad. Ahora, el Nuevo Testamento me apoya y me defiende en lo que acabo de enseñar. Mira lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Arrogantes. Son arrogantes los que dicen que Dios no tiene ya un plan para Israel. ¿Por qué son arrogantes? Escucha. Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Lo habéis leído? En parte, dice. Dios tiene un remanente. Hay judíos hoy en día, yo les he conocido, he estado en Tel Aviv, se llaman judíos mesiánicos. No cristianos mesiánicos, eso es una invención moderna y muy errónea. Se llaman judíos mesiánicos. ¿Y quiénes son estos? Son judíos de mamá judía, que celebran las fiestas judías, no celebran las navidades o la cuaresma. Fiestas paganas y católicas, celebran las festividades de la Biblia. Son judíos en cultura, son judíos en lo que comen, son judíos. Pero han reconocido que Jesús es el Mesías.
Por eso son judíos mesiánicos. Creen como tú y como yo. Creen en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Pero saben que ese pacto fue basado en la primera palabra dada a Abraham. Dice, en parte, sigo leyendo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, tú y yo, los que no somos judíos. Y luego todo Israel será salvo. Está ahí en la Biblia. Dios no ha terminado el plan para Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Fíjate en la palabra pacto. Recuerda lo que te he explicado de los animales y recuerda lo que te he explicado de la promesa sobre la simiente. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuando el Evangelio son enemigos por causa de vosotros, ellos no creen en el Evangelio. La mayoría de judíos no creen en lo que tú y yo creemos, pero Dios no se ha olvidado de su pacto. Por eso dice, pero en cuanto a la elección, ¿no crees en la elección, querido hermano calvinista? Pues escucha lo que dice la elección de una nación de Israel, que Dios tiene un plan para esa nación. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué irrevocables? Escucha bien esto. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Te gustaría que Dios hiciera eso contigo? ¿Te gustaría que Dios te dijera, hoy eres salvo, mañana ya no? Los dones de Dios, lo que Él te da, la gracia, esa famosa doctrina de la gracia, ¿te imaginas que Dios te dijera, ya no te la doy? Ya no soy un Dios gracioso, ahora te quito la gracia. Eso sería un Dios caprichoso, un Dios que hace lo que quiere, como quiere, como le place. Pero no es el Dios de mi Biblia. Un Dios que me ama, que cumple sus promesas, que me sostiene, que me alenta y que tiene un propósito. ¿Me permitís, unos minutos para hacer un recorrido histórico en lo que ha sido estos últimos años de esta nación? Conocemos lo que pasó con Israel hasta el año 70, la gran dispersión. General Tito con las fuerzas romanas destruye el templo y se produce la gran dispersión. En el año 1882 Dios empieza a cambiar las cosas. En 1882 se produce una gran persecución fuertísima en Rusia. Había muchos judíos que se habían refugiado ahí y estos judíos regresan rápidamente escapando de la persecución hacia la tierra llamada Palestina. No sabían ni los árabes ni nuestro queridísimo soberano español que estuvo ahí en Roma, no sabía decir filisteos, decía filipinos y se parecía a filipinos y de filipinos pasó a filistinos y ahí terminó siendo los palestinos. En 1896, Theodor Herzl escribe el famoso escrito Der Judenstaat. Dios empieza a obrar aún en el odio. En 1897 el primer congreso de sionistas se realiza en Suiza, en Basilea. En 1917 pasa algo que va a cambiar los eventos de nuestra historia y vais a entender esto, y es importante entenderlo. En 1917 se produce la declaración de Balfour, británica. Lord Balfour era un hombre que había viajado a Palestina, defensor también de los inmigrantes que estaban acercándose ahí. Y en 1917, a través de un grupo de naciones, especialmente dirigidas por Inglaterra, la Commonwealth británica, deciden dar a Israel una tierra para que formen una nación. Si queréis mirar la declaración de Balfour en internet. El territorio es enorme. Va hacia Irán, tomando partes de Irán, casi toda Jordania, todo lo que sería también parte de Asiria, hasta la misma frontera con Egipto. 1917. Pero en la conferencia de Remo, en el año 1922, el 80% de esta tierra que iba a ser dada a la nación de Israel es dada a un musulmán. Los ingleses fueron los primeros traidores con Israel. Los primeros traidores. Los musulmanes reclamaron a los británicos la tierra de Israel toda. Toda. No querían que se formase una nación de Israel. Y eso estuvo en pugna por años. En el 1922, lo que se llama el Libro Blanco de Churchill otorga a Rance Abdullah, un hachemita,
la tierra que iba a ser dada a Israel. Estos datos sé que pueden cansar, pero son importantes. ¿Cuál es el resultado? 1924, Adolf Hitler escribe el Mein Kampf. Su familia, de contexto luterano, había bien leído los escritos de Lutero, Martín Lutero, antisemita por excelencia. 1933, Hitler se convierte en el canciller de Alemania y comienza la inmigración judía. 1939, el libro blanco de MacDonald pretende cortar la inmigración de judíos a Palestina. Estaban huyendo para ser salvados y ya en el 39 les frenan. Las naciones dieron la espalda. Los alemanes fueron muy malos. Oh, ya lo creo. España también. No hace falta recordar nuestra historia pasada, ¿verdad? Para hablar de lo que fue Francisco Franco y su antisemitismo. 1945, Truman se convierte en presidente de los Estados Unidos, finaliza la Segunda Guerra Mundial y Dios empieza a hacer algo. 1947, las Naciones Unidas aprueban la partición de Palestina. Había sido la partición en 1917, pero va a ser en 1947 que le dan a Israel un pedacito de tierra. En 1948, Ben Gurión proclama el nuevo Estado de Israel seguido de la Guerra de la Independencia, la guerra de 1948. 1952 es derrotado el rey Baruch de Egipto y el ascenso de Nasser. Son datos importantes. Eso va a producir que en el año 1967 hay un ataque árabe rechazado en la Guerra de los 6 días, la guerra que Dios luchó por Israel. Israel ahora, en ese año, ocupa Cisjordania, Gaza y los altos del Golán y la explanada del templo. Pero las Naciones Unidas fuerzan a Israel a retirarse de esos lugares. En 1967 se produce una resolución que se le conoce como la resolución de los 3 nos. Nos. No tienes derecho a esto y a esto. Cisjordania, Gaza, los altos de Golán. En 1968, la OLP se organiza con Arafat como presidente. Empieza así lo que llaman Palestina. 1968, que fue en realidad un montón de árabes, iraníes, asirios, iraquíes, de Egipto, que cuando vieron que en el 48 daban la tierra a Israel, empezaron a inmigrar en masa. Y ¿sabéis una cosa? Se acusa, y esto sí voy a hablar de política en esto, se acusa a Israel de los palestinos. ¿Sabéis que los primeros que no quieren saber nada de los palestinos son sus hermanos árabes? Son los primeros que no ayudan a las naciones palestinas. Los primeros. Todo está motivado en la política. Y no voy a hablar más de ello. Pero ¿por qué os he dado estos datos? Bien, escuchaba a César Vidal. ¿Le conocéis todos? César Vidal, he mencionado el nombre. Me puso de los nervios escuchar lo que él dice. ¿Por qué? Porque da datos. Datos fehacientes, correcto. Estos son mis datos. ¿A quién creo? ¿A la palabra de Dios o a la OLP? ¿A quién hago caso? ¿A los políticos de turno, desde Trump hasta Biden? ¿A los reinos de este mundo queréis que haga caso? ¿Queréis que pongan ellos mi confianza? ¿De quién es la tierra? Vamos a verlo. Ya termino mi mensaje en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, voy a leer los versículos 1 al 8. Prediqué de Ezequiel 36 la semana pasada. Voy a leer desde el versículo 1 al 8 y luego iremos a 2 versículos más para terminar el mensaje. Ezequiel 36, tú hijo del hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ¡Ea! También las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Eso es lo que los enemigos dicen. ¿Os suena? A mí me suena a la voz de los árabes. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredados de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, los montes y los collados, y los arroyos y los valles, a las ruinas y a los asolamientos, a las ciudades desamparadas, que fueron
puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. ¿No suena a la situación actual? A mí muchísimo. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom. La palabra Edom quiere decir árabe. Los países de Edom son los países árabes, que se disputaron mi tierra. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿de quién es la tierra? Del Señor. Se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Vamos al versículo también 22 al 24. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Los judíos han sido un desastre en cuanto a su relación con Dios. Rechazaron al Mesías. Los judíos han dado la espalda a Dios. Pero Dios cumple su promesa. No lo hago por vosotros. Habéis profanado mi nombre. Lo hago por mí mismo. Mira el versículo 23. Santificaré mi grande nombre profanando entre las naciones, al cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de los ojos. Y yo os tomaré de las naciones. Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Hermanos, yo siento haber dicho algunas cosas que a lo mejor han sonado duras. Pero la pregunta que debo de decir es, ¿a quién hacemos caso? ¿A la palabra de Dios o al noticiero de esta tarde? La realidad profética es que Israel se va a meter en un gran lío. El odio ante el judío va a crecer a lugares que nunca antes habíamos visto. Según las profecías, 1/3 de Israel va a ser destruido, asesinado. 144.000 hombres judíos van a morir por causa del evangelio que tú y yo creemos. Israel va a ser hollado por las naciones. Las profecías nos indican una gran conflagración mundial en el valle de Armagedón. Un gran valle. He estado ahí y lo he visto. Desde Nazaret puedes contemplar de punta a punta ese valle. Los días que se acercan van a mostrar un odio genuino hacia la nación de Israel y el aplauso de todas las naciones, como hemos leído. Pero recordad, la tierra de Israel es la única pedazo de tierra a la cual Dios ha dado a una nación, Israel. ¿Y qué tiene esto que ver contigo y conmigo? El nombre de Dios está en juego. Y como creyente yo debo orar por la paz de Jerusalén. Debo darme cuenta que lo que está pasando en ese pedazo de tierra forma parte del plan divino y que Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia porque lo ha jurado. La pregunta entonces que me hago, amado mío, es: ¿estás preparado? Si el Señor viniera hoy, ¿estás listo? ¿O te han robado esta bendición aquellos que ya han dejado de predicar de ella? Nos reuniremos en las nubes con nuestro amado Dios y después de 7 años de guerra, tribulación, destrucción, muerte, Él volverá con nosotros. Como Rey de reyes y Señor de señores, como el gran Dios, Jehová de los ejércitos. Se sentará en el trono de David y cumplirá las promesas dadas a Abraham, su padre. Su nombre está en juego. Y espero en esta mañana haberlo defendido y haber predicado de la verdad. Vamos a orar. Señor amado, gracias, Padre, por haber estado aquí conmigo
a mi lado. Sé, Señor, que los temas que he hablado pueden ser conflictivos y opinables, pero tu palabra no es opinable. Tenemos que ver lo que tú has dicho en ella para que entendamos que tú estás en control absoluto de los eventos de la humanidad, que no es un capricho lo que pasa en Israel, forma parte de tu plan. Señor, hay señales en los cielos, hay guerras y rumores de guerras, hay pestes, hay hambruna. Señor, hay terremotos, hay tsunamis, hay tantas cosas, con tanta abundancia, como tú nos dijiste en Mateo 24. El amor de muchos se ha enfriado, y en las iglesias nos están diciendo que tú no vienes, que no hay nada que debamos esperar ni ninguna bendita esperanza. Desde los púlpitos nos están mintiendo. Señor, ayuda a esta pequeña iglesia en este pueblo pequeño, ayuda a este pobre predicador, al menos a poder ser una influencia para tu remanente, para tus hijos. Señor, socórrenos, porque hoy es el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantar el himno.